Ahí está grabando. Vamos a ver cómo hago para compartir pantalla. ¿Es necesario que comparta pantalla? Yo creo que no, ¿no? Vamos a... No, No, no es necesario. con... Lo leemos porque todos tienen el enunciado. Ya. Entonces, hay un cascarón con una carga Q repartida en su superficie y hay un medio dieléctrico infinito, pero cuya constante dieléctrica está dada por esa expresión, Ujú. que si ustedes se fijan, cuando R es muy grande, es decir, cuando R es mucho más grande que A, la constante dieléctrica es como epsilon cero, ¿no? Es como si estuviéramos en el vacío. Pero si estamos cerquita, Sí. entonces puede llegar a ser, si estamos en A, puede ser el doble que epsilon cero. Eso es. Ya, entonces, calcule el potencial eléctrico para todos los valores de R. Entonces, ¿se acuerdan que bueno, a ver, dice calcule el potencial eléctrico y calcule la densidad de carga y polarización en todas partes. Ya, entonces, ¿cuál es la pregunta, Felipe? Ok, que ahí Ujú, una forma de quería consultar de que si la carga Q era única, porque para carga así como Q, como la que está en el ejercicio, ujú, había una fórmula para el potencial, que era la de la carga partida en 4pi epsilon 0, el K, ujú, por el producto punto entre el vector de distancia, desde ujú, uno está ujú. midiendo el potencial, Sí, la resta de los dipolos, la resta de posiciones de los dipolos, o de las cargas, ujú. partido en el delta al cubo. Entonces mi consulta era si es que ahí tendría que tomar, como es homogéneo, tomar el radio de la esfera como a la distancia de aquellos dipolos. No, yo creo que, no sé, no sé, me parece que la manera en que lo estás abordando, no, esto no tiene que ver con expansión bipolar, por ejemplo, del potencial. Esto es, la idea es que ustedes saquen un cálculo exacto del potencial, ¿ya? Entonces tienen Ujú. que ir a la fórmula más clásica posible, que es que uno integra el campo eléctrico desde el punto de potencial cero hasta el punto R, y ese es mi potencial en Ya. R. O sea, la integral, menos la integral del campo eléctrico, desde el punto del campo. Ya, no, no sé para qué muevo los dedos si tengo pizarrón. A ver, espera un poquito. Eh, ok, a ver, esto ya lo terminamos, ¿no? Sí, ya. Esto lo vamos a dejar ahí un ratito más. Ya. Entonces, la idea es que ustedes tomen la formulita completa sin aproximación del potencial en R, que es básicamente menos la integral desde algún R0 a R de E en R', digamos, desde R'. ¿Ya? Entonces, básicamente tienen que hacer este cálculo donde el R0 es punto de potencial cero. ¿Ya? Entonces, la gracia del problema es calcular el E de R, el E como función del espacio. ¿Ya? Entonces, si ustedes tuvieran eh, su esferita con las cargas en la superficie, tal que el total de las cargas aquí fuese Q, ¿ya? Entonces ustedes sabrían que el campo eléctrico en ese caso, si toman el origen en el centro de la esfera, ustedes sabrían que el campo eléctrico en algún punto R va a ser igual a Q sobre 4pi epsilon 0 por R tongo sobre R cuadrado. ¿Ya? Esa es la ley de Coulomb. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden tomar R0 como el infinito, como algún punto en el infinito, y calcular B. ¿Ya? Pero esa no es la situación que tienen porque hay un gas orbitando acá, dando vuelta en torno a este objeto. Entonces, tienen como partículas de algún material flotando, digamos, pero esas partículas se tienden a diluir en la medida que nos alejamos. ¿Ya? Entonces, por acá ya no hay mucho, pero aquí cerquita sí. Entonces,
la cosa es que la densidad de este gas, o sea, la densidad no se las dan, pero uno deduce que el punto aquí es que hay más densidad de gas cerca de la esfera cargada que a medida que nos alejamos, ¿ya? Pero como efecto de ese gradiente de densidad es que la constante dieléctrica de este medio va a ser igual a E0 por 1 más A sobre R. ¿Cierto? ¿O R cuadrado? No, R. ¿Ya? Era una partida en R, sí. Entonces lo que hay que hacer en el problema es calcular cuánto vale E, que ya no va a ser esto, sino que va a tener una dependencia en R distinta. Es decir, aquí yo tengo un campo eléctrico que apunta radial y que tiene una dependencia en R dada por 1 sobre R al cuadrado, ¿cierto? Ahora, el campo eléctrico en este caso no va a tener esa dependencia en R, ¿ya? ¿Por qué? Porque la esfera de acá genera un campo eléctrico, o tiende, digámoslo en este lenguaje, tiende a generar un campo eléctrico que si no hubiese dieléctrico alrededor sería esto, pero como va a haber un dieléctrico, ya no va a ser eso. Pero igual tiende a tirar líneas de campo eléctrico hacia afuera, es decir, tiende a generar un campo eléctrico que apunta hacia afuera, ¿ya? Entonces, uno tiene que calcular ese campo eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haría yo? Más o menos siguiendo el mismo algoritmo o la misma receta, digamos, o el mismo camino que yo les he hecho ya en un par de problemas en la clase, que es, bueno, miren, yo no sé cuánto vale el campo eléctrico ahora porque tengo este dieléctrico, ¿cierto? Es la gran problemática que hemos abordado en el curso. No sabemos ahora cuánto vale el campo eléctrico, sabemos lo que valdría si es que no hubiese dieléctrico, pero porque conocemos las cargas libres, pero si hay dieléctrico no sabemos nada, ¿ya? Entonces, uno aborda ese problema usando el vector desplazamiento, porque uno dice, ah, bueno, pero el desplazamiento depende solo de las cargas libres, o sea, mejor dicho, el desplazamiento obedece a la ley de Gauss, pero solo considerando cargas libres, ¿ya? Entonces, así como este valor del campo yo lo podría haber calculado sin dieléctrico usando ley de Gauss para el campo eléctrico, acá la manera que se sugiere, digamos, que uno ya va entendiendo que así debería hacerlo, es ocupar ley de Gauss, pero para el desplazamiento, ¿ya? Claro, pero la carga Q sería carga libre o tendría que encontrar la carga libre. La carga Q en Porque, este caso es carga libre, porque acuérdense que la carga ya. libre, Es que nosotros como no lo mencionaba, también me había quedado enredado, entonces por eso preguntaba lo anterior. Que igual claro, había pensado como Gauss, la carga pero libre es todo lo que no como tal, es todo lo que no es carga de polarización. ya. O sea, Entonces, Q se claro, asume como carga libre. sí. Perfecto. Entonces con eso calculamos D en todo el espacio, y luego con la relación entre D y E calculamos E, y luego con E calculamos D. Eso es, Profesor, Perfecto. ¿sí? pero esa forma de calcular el potencial eh, funciona también para partículas que no son necesariamente puntuales. Es que el potencial es una propiedad, digamos, que uno le asigna al espacio. El potencial es un campo escalar que tiene distintos, y que como tal tiene distintos valores en distintos puntos del espacio nomás. Entonces, no es como que el potencial sea una propiedad de una partícula o de muchas partículas, sino que es una propiedad de un punto en el espacio. ¿Ya? Entonces, si una partícula, sucede que una partícula está en ese punto, entonces esa partícula va a estar en ese potencial. El potencial es como cuánto frío hace en Santiago. No es cuánto frío tiene Juanito. Si Juanito está en un punto donde hace frío, Juanito va a tener frío, pero no es una propiedad de Juanito, sino que es una propiedad del espacio o del lugar, cuánto frío hace. Acá es lo mismo, el potencial es una cantidad que uno le asigna a un lugar, R, ¿ya? No es una propiedad de las partículas. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí se contestó, profe. Ya, Muchas gracias. ya. ¿Alguna otra consulta, chiquillos y chiquillas? ¿No? Ya. Entonces, sigamos con lo que veníamos haciendo, a ver si alcanzamos a ver todo lo que quería alcanzar a ver.
A ver, ¿dónde me fui acá? Bueno, esto es. Ya. Entonces, en lo que yo me había detenido al final de la clase anterior era en lo de las condiciones de borde. Ya voy a borrar esta parte. Entonces les decía, miren, es siempre útil tener algún tipo de receta predefinida respecto de las condiciones de borde, es decir, cómo cambian los campos al pasar de un medio dieléctrico a otro. ¿Ya? Entonces, lo primero que estábamos haciendo era fijándonos en las componentes, a ver, se borró un poquito esto, en las componentes tangenciales de los campos. ¿Cómo cambian las componentes tangenciales de los campos si yo me paso desde el medio 1 al medio 2? ¿Ya? Entonces yo les decía, miren, como es re fácil, una vez que yo conozco las propiedades de los medios, las propiedades dieléctricas, entonces es re fácil, si yo conozco el campo eléctrico, calcular el desplazamiento, y si conozco el desplazamiento, calcular el vector polarización. Entonces uno elige con qué vector va a trabajar para efectos de determinar las condiciones de borde, ¿ya? Entonces, para efectos de las componentes transversales de estos vectores, y haciéndonos la pregunta de cómo cambian estas al pasar de un medio a otro, yo les decía que nos convenía fijarnos en el campo eléctrico, es decir, que nos convenía determinar esas condiciones de borde en función del campo eléctrico, ¿ya? Entonces eso es lo que veníamos haciendo, y yo les había explicado que para encontrar esas condiciones de borde íbamos a utilizar el teorema de Stokes, que era lo que yo puse aquí. No le puse el nombre, lo voy a poner aquí ahora, teorema de Stokes. Entonces, el teorema de Stokes me dice que si yo integro, si hago una integral de línea cerrada sobre algún circuito cerrado, digamos, de E.dl, donde dl es el diferencial de línea que posee la dirección a lo largo de la cual me estoy moviendo a lo largo de la curva, yo llego a que eso es igual a la integral de superficie del rotor de E, punto ds, donde ds, donde la dirección de S obedece a la regla de la mano derecha, es decir, si yo tengo una curva donde doy la vuelta así, o sea, si tengo, por ejemplo, un aro que da la vuelta así, entonces, eso quiere decir que dl va así, y la regla de la mano derecha me dice que ds va para arriba, ¿ya? Y si fuéramos para el otro lado, si lo recorriéramos para el otro lado, entonces ds iría para abajo, ¿ya? Pero en todo caso eso no tiene gran implicancia en este caso, porque lo que ocurre con el caso del campo eléctrico es que el rotor del campo eléctrico es cero, ¿ya? Cuando estamos en electroestática, porque se acuerdan que si uno le podía calcular un potencial al campo eléctrico, uno necesitaba que este tuviese rotor cero, ¿ya? Entonces eso quiere decir que la integral de línea de E.dl es cero, ¿ya? Y ese hecho nos ayuda muchísimo para poder encontrar estas condiciones de borde para el campo eléctrico, en particular para su componente tangencial. ¿Por qué? Porque si yo luego ocupo una curvita que es como una suerte de franjita, no franjita, sino que es como un lazo, pero un lazo alargado, donde esta arista es mucho mayor que esta, y la pongo justo en el borde, ¿ya? Entonces yo voy a tener que si este largo de este punto a este punto es L, entonces mi integral de línea va a estar dada por la componente X del campo eléctrico en el medio 1, multiplicado por el largo de la curva, ¿cierto? Que es L, y si luego considero la parte de abajo de la integral, en esa parte el de L va a ir hacia la izquierda, pero el EX va hacia la derecha. Por lo tanto, el producto punto entre E y dl abajo es negativo. Y ahí me aparece entonces un menos EX en el medio 2. Esto no es EX al cuadrado, sino que es EX en el medio 2, y acá es EX en el medio 1. ¿Ya? Entonces, al hacer el recorrido sobre la curva completa,
llego a que la integral sobre la curva de E punto dl, primero ya sé que eso vale 0, ¿cierto? Pero además sé que eso vale EX en el medio 1 menos EX en el medio 2, ambas multiplicadas por el largo de la curvita, que es L, ¿ya? Como esto es 0, me da lo mismo el largo, y llego a que esto menos esto es 0, por lo tanto, el campo eléctrico en el eje X en el medio 1 es igual al campo eléctrico a lo largo del eje X en el medio 2, ¿ya? Ahora, nosotros elegimos X como la dirección paralela a la interfaz, ¿ya? Pero yo le podría haber puesto cualquier nombre a esa dirección. Por lo tanto, a lo que llego acá es que realmente lo que es las cosas que son iguales no son los campos eléctricos a lo largo del eje X, sino que son los campos eléctricos a lo largo de la dirección tangencial a la interfaz, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que las componentes de los campos eléctricos tangenciales a la interfaz son iguales. ¿Ya? Entonces, esa es mi primera condición de borde, la condición de borde que se refiere a las componentes tangenciales de los campos, ¿ya? Que en este caso yo la expresé en términos de las componentes tangenciales del campo eléctrico. ¿Sí? ¿No? Ya. Esto quiere decir que si esto de que, bueno, lo voy a escribir en términos de las componentes tangenciales, entonces tendría E sub t vector en el medio 1 sería igual a E sub t vector en el medio 2, ¿ya? Entonces, que las componentes tangenciales de los campos sean iguales cuando paso del medio 1 al medio 2, no quiere decir entonces que las componentes tangenciales de los vectores de desplazamiento sean iguales, porque pueden decir que los vectores de desplazamiento son los campos multiplicados por las constantes dieléctricas. Entonces, si yo multiplico esto por la constante dieléctrica del medio 1, tendría que multiplicar este otro lado también por el medio 1, entonces esto sería mi D en el medio 1, tangencial, pero para que esto fuese igual al D en el medio 2 tangencial, yo necesitaría que E1 fuese igual a E2, ¿cierto? Pero eso no es necesariamente cierto, o sea, estamos partiendo de la base que estos medios son distintos y por lo tanto perfectamente pueden tener constantes dieléctricas distintas, ¿ya? Por lo tanto, las componentes tangenciales del campo eléctrico son continuas, ¿ya? Es decir, no cambian al pasar de un medio a otro, pero las componentes tangenciales del vector de desplazamiento, esas sí cambian, ¿ya? En general, ¿ya? Entonces hay una suerte de discontinuidad en la componente tangencial del campo de desplazamiento eléctrico al pasar desde un medio al otro, ¿ya? Así que eso. Eso con respecto a las componentes tangenciales. Ahora con respecto a las componentes perpendiculares, ahí lo que me conviene es ya fijarme en, bueno, como lo hemos hecho siempre en términos de componentes perpendiculares, lo que a uno le conviene es ocupar algún tipo de ley de Gauss, ¿ya? Entonces, cuando estamos en presencia de dieléctrico, ya hemos visto en varios problemas, lo que a uno le conviene es aplicar ley de Gauss, pero no al campo eléctrico, sino que al campo de desplazamiento eléctrico, porque en ese caso la ley de Gauss depende solamente de las cargas libres, ¿ya? Entonces, para fijarnos en las componentes perpendiculares, vamos a hacernos el siguiente dibujito. Vamos a pensar en un pedacito de medio material que vamos a llamar medio 1,
y que tiene, no sé, constante dieléctrica 1, y debajo vamos a pescar otro pedacito de medio material, que va a ser nuestro medio material 2, vamos a poner un 2 acá, y que tiene constante dieléctrica epsilon 2, ¿ya? Entonces, aquí va a existir esta interfaz, ¿ya? Soy malísimo para el dibujo, la verdad, pero esta rayita parece que tiene que ir, bueno, esta de acá también tiene que ir punteada. Y acá va esto. Ya. Ok. Entonces, en esta zona, lo que se sugiere hacer es poner algún tipo de superficie o digamos, de superficie de Gauss con una forma, digamos, conveniente. La que nosotros hemos solido ocupar es una suerte de lata de bebida, ¿cierto? Donde tenemos acá un corte en la interfaz, ¿ya? Y luego cerramos la lata de bebida por abajo, ¿ya? Entonces, uno sabe, ocupando la ley de Gauss, que uno sabe que la ley de Gauss, primero que nada, aplicada al vector de desplazamiento es esto, ¿no? Y esto es igual a la carga libre encerrada. Entonces, la carga libre encerrada acá va a estar dada por el área de este corte transversal que estamos haciendo acá, que le vamos a llamar A. Entonces vamos a tener que sigma libre por A va a ser igual a esta integral, ¿cierto? La cual la vamos a hacer, es decir, vamos a elegir nuestra superficie de Gauss de tal manera que nos estemos enfocando en justo el salto al pasar desde un medio a otro, ¿ya? Entonces, para hacer eso, yo necesito que esta lata de bebida, la verdad que no va a tener la forma que tienen las latas de bebida, sino que va a tener una forma mucho más achatada. Es como si uno toma una lata de bebida y la pisa, ¿cierto? Le queda una lata de bebida así como media achatada, ¿ya? Como sería más o menos una lata de sardina, ¿ya? Yo aquí lo hice alargado para que se viera nomás, para poder distinguirlo, pero realmente es una cosa más bien achatada, en que esta superficie de arriba y la superficie de abajo están muy cerquita una de otra, y por lo tanto, simplemente una va a estar en el medio 1 y la otra va a estar en el medio 2, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que si mi lata es arbitrariamente chiquitita, o bajita, digamos, la integral de superficie realmente no va a tener contribuciones de la parte lateral de la lata, ¿ya? Es decir, las partes tangenciales de los vectores de desplazamiento no me van a contribuir simplemente porque la lata es achatadita. Y lo único que me va a contribuir es la parte de arriba y la parte de abajo, ¿ya? Entonces, si yo defino mi vector normal como el vector perpendicular a la interfaz y apuntando hacia arriba, entonces lo que esta integral me va a dar va a ser la componente normal del vector desplazamiento en el medio 1 por A, por el área, menos la componente normal del vector desplazamiento en el medio 2 por el área. ¿Ya? Se me va a esto y me queda como resultado la condición de borde, que es simplemente que la diferencia entre la componente normal del vector desplazamiento en el medio 1 menos la componente normal del vector desplazamiento en el medio 2 es igual a el sigma libre que uno encuentra entre los dos medios. ¿Ya? Entonces, esto más la otra condición de borde que la borré, pero se las vuelvo a anotar acá, que era E tangencial en el medio 1 igual a E tangencial en el medio 2, son las condiciones de borde que yo siempre voy a ocupar cuando tenga problemas donde hay una interfaz entre un medio material y otro, ¿ya? Por lo tanto,
Si ustedes vuelven, yo borré ya todo lo que vimos en la clase anterior, pero si ustedes volvieran al problema anterior que vimos en la mañana, donde teníamos un medio dieléctrico con un hueco, y después teníamos vacío, es decir, en esta parte teníamos vacío y en esta parte de acá teníamos vacío también, uno puede comprobar, por ejemplo, que el salto que se pega el vector de desplazamiento eléctrico al pasar desde el hueco interior hacia el medio dieléctrico satisface exactamente estas condiciones, ¿ya? Y si uno va y toma el valor del vector de desplazamiento aquí y lo compara con el valor del vector de desplazamiento acá, uno va a verificar que la diferencia entre las componentes normales de los dos vectores de desplazamiento siempre va a ser igual al sigma libre que yo tenga entre estas dos superficies, ¿ya? Yo borré eso, no está aquí en la pizarra, así que no voy a volver sobre el problema que hicimos en la mañana, pero ustedes pueden mirar su cuaderno, mirar el video que les voy a subir de la clase de la mañana y verificar que estas condiciones de borde se cumplen exactamente como aparecen acá, ¿ya? Por lo tanto, si uno sabe a priori esto, si uno sabe a priori que esto siempre va a ocurrir, uno podría ocupar estas formulitas y haber desarrollado el problema que hicimos en la mañana de manera un poquito más simple, ¿ya? Entonces, dado que esto puede constituir una ayuda a la hora de resolver el problema, me parece que igual es relevante ponerlo, ¿ya? Para que ustedes, si quieren, lo pueden ocupar libremente cuando lo necesiten, ¿ya? Así que estas dos formulitas, anótenlas, les pueden servir. Y con eso estaríamos entonces cerrando lo que tiene que ver con electrostática y medios dieléctricos. Y lo que les voy a contar ahora tiene que ver con la introducción de medios conductores, ¿ya? Es decir, ahora vamos a empezar a lidiar con problemas un poquito más entretenidos, donde los medios no solamente son medios aislantes, sino que también vamos a tener medios conductores. Y en el curso vamos a lidiar con los dos extremos, digamos, con medios aislantes que no conducen nada, o medios conductores, pero que conducen a la perfección, ¿ya? La realidad siempre va a ser más compleja que eso. Ustedes pueden tener medios que aíslan, pero conducen un poquito, ¿cierto? Y las cosas ahí se complican un poquito más, pero para efectos de este curso que es introductorio, vamos a enfocarnos en esos dos casos, ¿ya? Así que ahora borro. Ya. Entonces, electrostática y conductores perfectos. Ya. Entonces, un conductor perfecto, primero que nada, no existe. Entonces, cuando uno habla de conductores perfectos, de lo que está hablando es de un modelo que se podría llamar modelo matemático para describir un conductor que para todo efecto práctico uno lo puede modelar como si fuese un conductor perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de materiales uno puede modelar como un conductor perfecto? Aquellos materiales que conducen la electricidad tan bien que si yo le aplico un campo eléctrico, estos conductores van a producir un flujo de cargas libres, es decir, de electrones en su interior, que va a reacomodar las densidades de carga libre dentro, de modo tal que después de un tiempo, presumiblemente un tiempo corto, porque estos son muy buenos conductores, es decir, esto ocurre muy rápido, el campo eléctrico en su interior se puede aproximar como cero. O sea, se puede asumir que va a valer cero, que no va a haber campo eléctrico en su interior, ¿ya? Es decir, si yo pongo, no sé, el ejemplo más obvio es que yo tome, no sé, un rectángulo o supongamos un rectángulo que está hecho de cobre, una placa de cobre de forma rectangular, ¿ya? Y yo le aplico
un campo eléctrico externo, en esta dirección. ¿Qué pasa en ese caso? El campo eléctrico empuja las cargas positivas en la misma dirección en que apunta el campo y a las cargas negativas en sentido contrario. Como los átomos de cobre van a tener electrones libres, porque eso es lo que los hace buenos conductores, entonces los electrones del cobre se van a mover hacia la izquierda muy rápidamente, y más rápidamente van a llegar acá, y se van a acumular en esta parte. Entonces, esta zona la voy a llenar de cargas negativas. ¿Ya? Y en esta zona de acá voy a tener entonces una suerte de déficit de cargas negativas, entonces voy a tener cargas positivas. Entonces, el interior de esta plaquita se me va, a partir de ese momento, comportar como si tuviese un plano con cargas positivas y un plano con cargas negativas, que si no hubiese campo externo, lo que me produciría sería un campo eléctrico que apunta en esta dirección. ¿Ya? Pero como sí hay campo externo, de hecho el campo externo es lo que produce el movimiento de las cargas, entonces este campo interno que yo produje, lo que va a hacer cancelar la existencia del campo externo, y por lo tanto dentro de esta plaquita de cobre lo que voy a terminar teniendo es un campo eléctrico igual a 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si el campo eléctrico resultante no es igual a 0? Es decir, el campo eléctrico interno no se la puede, comillas, para cancelar el campo externo. Entonces voy a seguir teniendo una fuerza que va a seguir empujando a los electrones, y como el cobre es tan buen conductor, va a seguir habiendo un flujo de electrones hasta que a la larga ya no hay un campo eléctrico suficientemente fuerte como para mover los electrones. Y en ese momento, yo de todas maneras voy a poder considerar que el campo eléctrico adentro es 0. Entonces, es una cuestión de tiempo nomás, que mi conductor se la arregle para que el campo eléctrico en el interior se haga 0. ¿Ya? Entonces, como hablamos de buenos conductores, vamos a suponer que este proceso de reacomodo de las cargas ocurrió suficientemente rápido, y por lo tanto, si hablo de cobre, o de aluminio, o de oro, que son buenos conductores, yo voy a poder suponer que en su interior el campo eléctrico es igual a 0. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de por qué cuando uno habla de conductores perfectos, o de materiales muy buenos conductores, uno puede suponer que el campo eléctrico es 0. ¿Ya? Pero siempre manteniendo en mente que para haber llegado a eso, yo tuve que pasar por un proceso, ¿ya?, de movimiento de cargas. Pero voy a suponer que ese proceso ya terminó. ¿Ya? Eso. Entonces, dado esto, o sea, la primera condición de mi conductor perfecto va a ser que el campo E en su interior es, para todo efecto práctico, 0. ¿Ya? Condición 1. Condición 2. Como yo sé que la densidad de carga total volumétrica en el espacio está dada por la divergencia del campo eléctrico, de hecho esto va dividido por epsilon 0, ¿cierto? Entonces, como el campo eléctrico es 0, evidentemente su divergencia también lo va a hacer, y por lo tanto voy a tener que la densidad de carga total en el interior del conductor va a valer 0. Esto es en el interior. ¿Ya? Número 3. Tenemos que la densidad volumétrica de carga total dentro del conductor es 0. Pero ¿qué pasa con la densidad superficial de carga total? Esa, evidentemente, no es 0, por la razón que les acabo de mostrar acá. Pues en el fondo, si yo apliqué un campo eléctrico y las cargas se reacomodaron adentro para cancelarme el campo eléctrico interior, entonces necesariamente yo tuve que crear densidades de carga en los bordes del conductor. ¿Ya? Por lo tanto, en general,
voy a tener que las densidades de carga superficial en el conductor son distintas de cero. ¿Ya? ¿Qué otra cosa les tengo que contar? Bueno, y los ejemplos típicos de este tipo de materiales vendrían siendo los que ustedes ya conocen seguramente: el cobre, el oro, el aluminio, etc. ¿Ya? Así que eso es todo lo que necesitamos saber, po. Es decir, yo ahora puedo empezar a pensar en problemas de electroestática en los cuales haya dieléctricos, pero también donde haya conductores perfectos, ¿ya? Y puedo empezar a imaginarme dispositivos donde yo combine de alguna manera estos materiales y agregándole estas condiciones que aplican para los conductores perfectos, yo en principio debería ser capaz de calcular todas las cosas que ya hemos estado acostumbrándonos a calcular, como densidades de carga, campos eléctricos, etc. ¿Ya? Así que eso desde el punto de vista de la teoría, como les adelantaba antes, es todo lo que les tengo que contar respecto a los conductores perfectos, y desde ya podemos entonces empezar a pensar en problemas en los cuales aparezcan estos conductores. ¿Ya? Así que hagamos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente: vamos a pensar en una placa conductora infinita. Entonces esto sería de ancho delta. Entonces esto sería una placa conductora infinita de ancho delta, ¿ya? Que está acompañada de dos medios dieléctricos, uno arriba, que tiene constante dieléctrica epsilon 1, y otro medio dieléctrico abajo, distinto, lo voy a churar para el otro lado, que tiene constante dieléctrica epsilon 2. ¿Ya? Vamos a suponer que la placa conductora tiene una carga total Q, que la vamos a considerar carga libre, es decir, carga dentro de la placa, y tiene un área A. Esto sería área de la placa. ¿Ya? Si la carga, si la placa, cuando yo digo la placa es infinita, luego ustedes me pueden decir, bueno, pero si es infinita, ¿cómo va a tener área A? Debería tener un área infinita, ¿ya? Pero cuando uno dice la placa es infinita, lo que realmente está diciendo es que yo puedo ignorar los efectos de borde en la placa. Es decir, la placa es tan grande que el espacio en el cual yo voy a trabajar y donde voy a calcular todas estas cosas, estas densidades, estos campos, lo puedo definir suficientemente lejos de los bordes como para simplemente asumir que los bordes están en el infinito. ¿Ya? Es decir, es una consideración práctica. Voy a suponer que el borde está en el infinito simplemente para olvidarme el efecto del borde. Pero realmente siempre uno sabe que hay bordes. ¿Ya? Y por lo tanto tiene sentido pensar que la placa tiene un área finita y tiene una carga L finita. ¿Ya? Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer son las siguientes. Encontrar todas las densidades de carga, superficiales de carga. ¿Y a qué se refiere uno con las densidades superficiales de carga? Se refiere a la densidad superficial de carga libre
en esta interfaz de abajo y en esta interfaz de arriba, es decir, sigma libre 1, que sería lo que está aquí, sigma libre 2, que sería lo que está aquí abajito, sigma de polarización 1, que sería lo que está acá arriba, y sigma de polarización 2, que sería lo que está acá abajo. ¿Ya? ¿Por qué no estoy hablando de densidades volumétricas de carga? Simplemente porque uno sabe que lo que está ocurriendo acá es que esto es un conductor y que tiene una cierta carga que llamamos QL. Eso significa que parte de esa carga se va a ir a la interfaz de arriba y parte de la carga se va a ir a la interfaz de abajo. ¿Ya? Entonces mi problema se va a comportar como dos problemas o sea, como un problema de dos planos infinitos con una cierta densidad de carga libre. ¿Ya? Y uno sabe que en ese caso, cuando uno tenía planos infinitos, uno sabía que el campo eléctrico que esos planos generaban era un campo que dependía de los sigma y que no dependía de la distancia a la cual yo estaba de los planos. ¿Ya? Es decir, los campos que yo voy a generar van a ser iguales acá, 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 acá y acá. ¿Ya? Eso en el límite en que estoy pensando en que estos planos son infinitos, lo cual lleva consigo la suposición de que las placas son infinitas. O sea, que la placa es infinita. Y de nuevo, la placa no es infinita, pero se puede aproximar como si fuese infinita. ¿Ya? Entonces, si los campos no cambian en la medida que yo me alejo, subiendo o bajando, entonces sus gradientes son ceros, y si el gradiente del campo eléctrico es cero, entonces el gradiente de la polarización también es cero, y por lo tanto no tengo densidad de carga de polarización, volumétricas. ¿Ya? Así que por eso me voy de frentón a atacar el problema de las densidades superficiales de carga, tanto de polarización como libres en ambas interfaces, interfaz 1 e interfaz 2. ¿Ya? Así que ese es nuestro problema, que parece sencillo, pero tiene hartas sutilezas, o sea, hay que abordarlo bien, porque en el fondo el problema acá es que uno tiene cuatro incógnitas, ¿cierto? Los 4 sigmas, por lo tanto yo voy a tener que saber encontrar 4 ecuaciones que me permitan encontrar esas 4 incógnitas. Y encontrar esas 4 ecuaciones a veces no es tan trivial, a veces uno como que tiende a repetir la misma ecuación, uno plantea la misma condición 2 veces, entonces estos problemas a veces son un poco complicados desde ese punto de vista, pero si uno lo hace con cuidado, se va dando cuenta más o menos cómo tendría que ser la estrategia. ¿Ya? Entonces, lo primero, y esto es lo que ya lo hemos repetido varias veces, pero lo voy a seguir repitiendo, me dio calor, permiso, voy a... A ver, ya. Entonces, lo primero que uno hace en este tipo de problemas, también callado, así que no sé si está malo el internet, o están entendiendo todo, o no están Me está entendiendo. entendiendo. Ya, listo. No, sí está todo bien, profe, tranquilo. Ya. Entonces, la estrategia, como les decía, en este tipo de problemas que contienen dieléctricos, es primero enfocarnos en las densidades de carga libre, porque esas densidades de carga libre son las que yo puedo encontrar usando la ley de Gauss, aplicado al vector desplazamiento. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno recomendaría hacer acá, es decir, mira, yo podría pescar una suerte de lata de bebida, que la voy a ver de costado, ¿cierto? Y la pongo acá. Y yo sé que aquí en el interior de mi conductor el campo eléctrico es cero. Si el campo eléctrico es cero, no tengo nada acá, no tengo ni polarización, ni vector de desplazamiento, ni ninguna cosa. Pero aquí arriba yo sí tengo un vector de desplazamiento, que yo le llamo vector de desplazamiento 1. ¿Ya? Si yo aplico la ley de Gauss acá, inmediatamente puedo encontrar que si yo defino la dirección vertical como n-tongo, ¿ya? Entonces voy a tener que D1 lo puedo definir como D1 escalar por n-tongo,
Y eso implica entonces, aplicando la ley de Gauss al vector de desplazamiento, significa que D1 por el área transversal de esta lata de bebida, que la voy a llamar delta A, me da entonces delta A por sigma L1. ¿Cierto? Entonces, sí. Entonces de aquí al tiro saco que D1 es igual a sigma L1. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer aquí abajito. ¿Ya? Puedo decir, mira, puedo decir D2 es igual a D2 escalar por n tongo. ¿Ya? Entonces, si aplico la ley de Gauss a esta superficie de abajo, lo que voy a tener es que la parte de la integral que considera esta superficie, como la normal a la superficie va para abajo, esa parte me va a contribuir un menos de 2 por delta A. Profe, ¿Sí? ¿por qué considero D1 igual a las cargas a la densidad de carga libre y no la de polarización? Que puso D1 igual a densidad de carga libre. Sí, pues, esto es. Pero, Acuérdate ¿por que qué no se considera la de polarización también? porque la ley de Gauss aplicada al desplazamiento eléctrico me dice que esta integral es igual a la carga libre. Ah, ya, ya. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Ya? Entonces, en el de abajo, si yo defino D2 como D2 vector como D2 escalar por n tongo, donde n tongo siempre va para arriba, entonces la parte de abajo de mi integral de superficie va a ser negativa. ¿Ya? O va a llevar un signo menos, mejor dicho. Y por lo tanto me va a quedar menos de 2 delta A igual a la carga encerrada, que va a ser delta A por el sigma libre 2. ¿Ya? Y con eso entonces tengo que D2 es igual a menos sigma libre 2. Perfecto. Entonces, eso es los valores del vector desplazamiento aquí y acá, utilizando simplemente ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocupo estas ecuaciones para que me relacionen? Porque al final del día yo lo que necesito no es una relación entre las densidades de carga libre y los vectores de desplazamiento, porque si además meto a los vectores de desplazamiento en mi problema, ya no voy a tener 4 variables que necesito encontrar, sino que voy a tener 6, porque estoy agregando de 1 y de 2. Entonces yo necesito, ok, utilizar los vectores de desplazamiento como algún tipo de ayuda, pero no como algún tipo de problema adicional. Entonces lo que voy a hacer ahora es conectar los vectores de desplazamiento con los sigmas de polarización. ¿Ya? Porque si hago eso, si encuentro ecuaciones que me conecten o que me relacionen los vectores de desplazamiento con la polarización, entonces, ocupando esas relaciones voy a poder encontrar relaciones, valga la redundancia, entre la densidad de carga de polarización y la densidad de carga libre. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Encontremos relaciones entre los vectores de desplazamiento y las densidades de carga de polarización. Entonces, esas salen de lo que encontramos hace 2 o 3 clases atrás, que era que en un medio dieléctrico, si yo voy al borde del medio y hago el producto punto entre P y n tongo, donde n tongo es el vector unitario que apunta perpendicular a la superficie, y hacia afuera, digamos, por ejemplo, si este es mi medio, si este es mi dieléctrico, n tongo es esto, o esto. ¿Ya? Si hago este producto punto, encuentro la densidad de carga de polarización. Eso nosotros lo vimos hace algunas clases atrás. ¿Ya? Ahora me estoy dando recién cuenta que la notación los puede confundir, porque estoy hablando de n tongo como el vector que apunta hacia afuera de un cierto medio, ¿ya? Pero aquí ocupé n tongo como un vector que siempre apunta para arriba. Entonces yo creo que eso los puede confundir un poco,
Así que vamos a cambiar un poquito la notación antes que se nos vaya de las manos este problema. Y aquí vamos a poner K-tongo mejor, ¿ya? Entonces, aquí pongo K-tongo. Y aquí pongo K-tongo. Ya, ahí ya no se nos complica la cosa. Ya, pues. Entonces, esta es la relación justamente que yo necesito porque me permite conectar sigma P con P y luego el resto es trivial porque uno sabe que una vez que conoce P puede conocer D y puede conocer E, ¿cierto? Porque estamos siempre trabajando con medios lineales, ¿ya? Entonces, P punto N tongo es sigma P, ¿ya? Entonces, como si vamos, por ejemplo, a la interfaz 1, que es la de arriba, entonces lo que voy a tener es que P a lo largo de K tongo en el medio 1 es igual al sigma de polarización en el medio 1. ¿Ya? Pero yo además conozco la relación entre P y D. ¿Por qué? Porque yo sé que D es igual, lo vimos un par de clases atrás, es igual a E0 por el campo eléctrico más P. ¿Ya? Eso es por definición. Y P, a su vez, perdón, E, dijimos que P, perdón, es igual a E por epsilon menos epsilon 0, ¿cierto? Entonces yo puedo reemplazar el E por el P dividido en epsilon menos epsilon 0 y me queda que D es igual a E0 sobre epsilon menos epsilon 0 por P más P, ¿cierto? Entonces esto es igual a P por epsilon 0 sobre epsilon 0 acá, o sea, epsilon menos epsilon 0 dividido por epsilon menos epsilon 0 en este lado de acá, entonces me queda epsilon sobre epsilon menos epsilon 0. ¿Ya? Entonces esa es mi relación entre P y D. Ok, voy a borrar aquí abajito. Súper, porque entonces esta relación que acabo de encontrar me dice entonces, ocupando esto que tengo aquí, me dice entonces que sigma P1 es igual a la componente vertical del campo polarización en el medio 1, ¿ya? La componente vertical del campo polarización en el medio 1 es igual a la componente vertical del campo desplazamiento en el medio 1, pero multiplicado por la constante dieléctrica del medio 1 menos epsilon 0 sobre la constante dieléctrica del medio 1, ¿ya? Pero la componente vertical del vector desplazamiento en el medio 1 es simplemente D1, ¿cierto? Nosotros le llamamos D1. Entonces esto nos queda como D1 por E1 menos E0 sobre E1. ¿Ya? Y del mismo modo voy a tener una relación similar, pero para el medio 2. ¿Ya? En el medio 2 voy a tener... chiquillos, aquí hay una cosa que puede que yo tenga acá un error. Porque... A ver. Aquí tengo un pequeño errorcillo, porque el sigma P es el producto punto entre el vector polarización y el vector normal al dieléctrico. Es decir, cuando hablamos del medio 1, mi vector normal va para abajo. ¿Ya?
Entonces eso quiere decir que mi sigma de polarización en esta interfaz 1 es el producto punto entre P y N, donde N va para abajo, pero Catongo va para arriba. Entonces es el producto punto entre P y menos K. Por lo tanto, esto lleva un menos acá. ¿Ya? Entonces, esta relación que yo... ¿Sí? ¿Puede repetir eso? Lo que dijo recién, lo de la normal. Lo de las normales, ya. Que nosotros sabemos que en general las densidades de carga superficiales de polarización en un medio dieléctrico van a estar dadas por el producto punto entre la normal al medio y el vector polarización en la superficie, digamos. ¿Ya? Entonces, nosotros nos estamos preocupando del vector polarización en esta superficie de acá. ¿Cierto? Entonces, el medio dieléctrico del cual estamos hablando es este que estoy achurando. ¿Ya? Por lo tanto, su vector normal a la superficie es un n-tongo que va para abajo. ¿Ya? Porque mi medio dieléctrico es este. Acuérdense que cuando hablo del vector normal, es un vector que se aleja del dieléctrico. O sea, si este es mi dieléctrico, la normal va para allá, o aquí abajo va a ir para abajo. ¿Ya? También sería la normal. Entonces, en el caso de este medio dieléctrico, su vector normal va para abajo. ¿Ya? Por lo tanto, el producto punto entre el vector polarización, por ejemplo, en este punto de acá, y el vector normal, no es la componente K del vector polarización, porque voy a decir que el K, lo definimos siempre vertical. Siempre vertical y apuntando hacia arriba. Esa va a ser nuestra definición de nuestro vector Catongo. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que este producto punto es igual, o sea, en el fondo lo que estoy tratando de decir es que en este caso, K va para arriba y N va para abajo. Entonces, P.N es lo mismo que menos P.K. ¿Ya? Y P.K es la componente K de P. Por eso me da un menos P sub K en el medio 1. ¿Ya? Y luego viene lo demás, porque lo que hicimos después fue encontrar una relación entre el vector desplazamiento y el vector P. Entonces lo que yo dije acá fue, bueno, sigma P en la interfaz 1 es igual a menos P de K en el medio 1, pero P de K en el medio 1 es el vector desplazamiento multiplicado por epsilon menos epsilon 0, o mejor dicho, el epsilon del medio, que en este caso es el medio 1, entonces sería epsilon 1 menos epsilon 0 dividido en epsilon 1, que es exactamente lo que puse acá. Pero lo que me faltó poner es el menos de acá. ¿Ya? Porque tengo que considerar que este sigma P no es P sub K1, sino que es menos P sub K1. ¿Ya? Entonces lo que me queda es esto. Esta va a ser mi relación entre el sigma de polarización en el medio 1, o en la interfaz 1, mejor dicho, con el vector desplazamiento justo en la interfaz entre el medio 1 y el conductor. ¿Quedó más claro ahora? Yo sé que es medio enredado todo esto y la única recomendación que les puedo dar es que hay que ir haciéndolo con cuidado. Si uno se apresura, lo más probable es que va a equivocarse con alguno de los signos. ¿Ya? ¿Quedó más claro? Cata, Sí, ¿Sí? gracias. Ya. Muchas gracias. Ok, entonces, vamos entonces al medio 2, o a la interfaz 2, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, en la interfaz 2, yo quiero encontrar otra relación entre sigma de polarización, en ese caso va a ser sigma de polarización 2, y el vector polarización. Entonces, yo sé que sigma de polarización 2, según esta expresión, va a ser el vector polarización punto n-tongo. Pero en este caso, el n-tongo ahí sí que va para arriba.
Entonces, n tongo es igual a k tongo. Entonces, esto de acá va a ser la componente k del vector polarización en el medio 2. Entonces va a ser p sub k en el medio 2. ¿Ya? Y eso va a ser igual, entonces ocupando esta relación de aquí abajo, a el vector, la componente k del vector desplazamiento en el medio 2, pero multiplicado por el inverso de este factor acá, donde tengo que reemplazar el epsilon por epsilon 2. Entonces me queda epsilon 2 menos epsilon 0 sobre epsilon 2. ¿Ya? Ahora, el d vector yo lo definí como k tongo por d2, por lo tanto eso quiere decir que d2 es la componente k del vector desplazamiento en el medio 2. Por lo tanto, lo voy a llamar simplemente d sub 2, aquí cierro paréntesis, por epsilon 2 menos epsilon 0 sobre epsilon 2. ¿Ya? Y con eso entonces cierro 4 ecuacioncitas más que necesitaba, por el fondo, porque tenía esta ecuación 1, esta ecuación 2, y ahora acabo de encontrar dos más, que sería, la primera es sigma p en el medio 1 es igual a menos de 1 por E1 menos E0 sobre E1, y eso sería entonces mi ecuación 3, y luego acá abajo llegamos a que sigma P2 es igual a D2 por epsilon 2 menos epsilon 0 sobre epsilon 2. Esa sería mi ecuación 4. ¿Y qué es lo que logro con eso? Que ahora me puedo sacar de encima el D1 y el D2, ¿cierto? Porque yo sé que D1 es sigma L1 y D2 es menos sigma L2. Entonces, donde sea que me aparezca D1, lo puedo reemplazar por el sigma L1, y donde sea que me aparezca D2, que acá, lo puedo reemplazar por menos sigma L2. Y con eso entonces encuentro una relación entre los sigma P y los sigma L. ¿Ya? Disculpe, profe. ¿Sí? Es que como no me termina de encajar bien la diferencia entre las cargas libres y las cargas de polarización, entonces si podría explicarlo de nuevo. Ya, sí, ese es un concepto súper importante. La idea básica acá es que nosotros vamos a tener medios materiales y vamos a tener campos eléctricos que van a dar origen a su vez a campos de polarización y campos de desplazamiento eléctrico, ¿ya? Pero como sea, al final del día, los campos eléctricos lo que hacen es empujar las cargas. A las cargas positivas, perdón, las empujan en la misma dirección en que apunta el campo, y a las negativas en la dirección contraria. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un medio aislante, esos medios aislantes no tienen cargas que se puedan, digamos, escapar de las moléculas que conforman el medio. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que hacen las moléculas de los medios aislantes es reorganizarse, es decir, las cargas que están dentro de cada una de las moléculas se mueven y se tienden a separar, pero siempre estando dentro de la molécula. ¿Ya? Entonces nosotros vimos que ese efecto lo que hace es generar densidades de carga dentro de los materiales que nosotros le llamamos cargas de polarización, es decir, son cargas que no están libres para fluir por el material, sino que siempre están de alguna manera ligadas a las moléculas, ¿ya? Y es un efecto simplemente debido al reordenamiento de las cargas dentro de cada una de las moléculas que conforman el material, ¿ya? Pero encima de esas cargas, o mejor dicho, encima de esas densidades de cargas que se producen en el material debido a este reordenamiento de las cargas dentro de cada una de las moléculas, encima de eso, los materiales van a tener cargas libres, ¿ya? Es decir, cargas que pueden fluir. Y esas cargas son básicamente electrones, ¿ya? Es decir,
por ejemplo, en un pedacito de cobre, yo voy a tener átomos de cobre, pero si yo le agrego o le aplico a ese pedacito de cobre un campo eléctrico, los electrones que viven en torno a esos átomos de cobre van a ser capaces de fluir, de moverse de un átomo a otro y van a poder recorrer todo lo que pasa en los cables que ustedes conocen, los cables del tendido eléctrico. En esos cables los electrones pueden fluir, no están atados a los átomos de cobre. En este caso hablo de átomo y no de molécula porque el cobre es un elemento, digamos, elemental, digamos, no es una molécula hecha de distintos átomos, sino que es un único átomo. Entonces, en el caso del cobre, los electrones fluyen libremente y, por lo tanto, esos electrones yo los puedo considerar como cargas libres, ¿ya? Que no son cargas producidas por polarización. Son un tipo de carga distinto, ¿ya? Entonces, o sea, es una carga al final del día, pero se comporta distinto porque el material por el cual se mueve es distinto a un medio aislante. Entonces, en cualquier situación electroestática, es decir, una situación en que las cargas estén quietas, ¿ya? En que todo esté quieto, que nada evolucione en el tiempo, yo siempre voy a tener la posibilidad de que hayan cargas debido a la polarización y también voy a tener la posibilidad de que hayan cargas que son libres, que no se deben a la polarización, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el problema de la tarea en que yo les pongo una esferita con carga positiva, ¿cierto? Rodeada de un medio dieléctrico. Ustedes quizás se pueden confundir un poco con el lenguaje y decir, bueno, estas cargas que el profe llamó cargas libres, no son libres porque están ligadas y confinadas a la esferita, ¿cierto? Y en ese sentido ustedes tienen toda la razón, esas en el sentido estricto del lenguaje no son cargas libres, pero lo son en el sentido de que si yo pusiera un cable acá y pongo aquí una esfera descargada, yo les aseguro que las cargas al tiro se irían para acá, ¿ya? Es decir, estas cargas tienen la capacidad de moverse libremente, ¿ya? No son cargas generadas por la polarización de las moléculas de un medio dieléctrico, sino que tienen la capacidad de moverse libremente. Y en ese sentido uno les llama cargas libres, ¿ya? En cambio, las densidades de carga que ustedes van a encontrar en el medio dieléctrico que está rodeando la esferita, esas son densidades de carga debido simplemente al hecho que las moléculas de este gas que está rodeando la esfera se van a polarizar. Por lo tanto, efectivamente, ustedes van a ver densidades de carga aparecer en el espacio, ¿ya? En distintos puntos del espacio ustedes van a poder ver densidades de carga. Pero no son densidades de carga que se puedan mover, ¿ya? Y por lo tanto, esas son las que uno llama densidad de carga de polarización, porque se deben solamente al hecho de que la carga dentro de cada una de las moléculas se reacomodó, pero se movió tanto como le permite la molécula nomás. Se separó un poquito una de otra, pero no son capaces de fluir libremente. No sé si con eso logro describir un poco mejor la diferencia entre cargas libres y cargas de polarización. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Ya. Ok, chiquillos. Entonces, vamos a borrar. ¿A dónde borramos? Entonces les decía, tenemos estas ecuaciones. Acá estamos bien. Ya. Entonces lo único que voy a hacer ahora es juntar, por ejemplo, esta ecuación de acá con esta de acá. Entonces donde tenga D sub 1 voy a poner sigma L1. ¿Ya? Entonces lo que me queda es juntando 1 con 3, llegamos a que sigma de polarización 1 es igual a menos D1, pero D1 es sigma L1, entonces me queda menos sigma L1 por E1 menos E0 sobre E1. ¿Ya? Y ahora puedo borrar esto. Y ahora voy a juntar 2 con 4.
Y me queda entonces que sigma de polarización 2 es igual a D2, pero D2 es menos sigma L2, entonces me queda menos sigma L2 por E2 menos E0 sobre E2. Entonces realmente sigo teniendo mis 4 variables y ahora tengo 2 ecuaciones que me hacen avanzar en mi camino por encontrar todos los sigmas que quiero encontrar, pero todavía no he llegado a la meta porque necesito 2 ecuaciones más. ¿Ya? Ahora voy a borrar acá para tener espacio. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas no hemos usado? ¿Qué características de este problema nosotros aún no hemos utilizado? ¿Ya? ¿Cuáles serían? Entonces, una característica que está en el enunciado del problema y que nosotros ni siquiera hemos mencionado a la hora de llegar a estas 2 ecuaciones, es que esta plaquita tiene carga QL y tiene área A. ¿Ya? Entonces, yo sé que tenemos carga QL y área A, y por lo tanto, si yo pesco las cargas libre 1, y la multiplico por el área A, obtengo la cantidad de carga libre que tengo en la interfaz 1. Entonces me queda un QL1. ¿Ya? Y si la sumo por sigma L2 multiplicado por A, lo que voy a estar sumando es la cantidad de carga libre en la interfaz 2. Y yo sé que eso vale QL. ¿Ya? Entonces yo podría pasar el A dividiendo para el otro lado, y a lo que llego es que sigma L1 más sigma L2 es igual a QL sobre A. Como ambas cantidades son datos del problema, entonces yo voy a definir un sigma L total como QL sobre A, y voy a considerar que este sigma L también es dato del problema. O sea, es conocido porque tanto QL como A son conocidos. ¿Ya? Entonces tengo una tercera ecuación acá. La voy a reescribir acá para no enredarnos tanto. Sigma L1 más sigma L2 igual a sigma L. ¿Ya? A todo esto me quedan 15 minutos y no hemos hecho pausa, chiquillos. Igual, déjenme terminar el problema y ahí vamos a parar, porque si lo dejo inconcluso, lo que pasa es que nos quedan, en estricto rigor nos quedan 15 minutos. Entonces, si paramos 7, me van a quedar 7 y ya no alcanzo a hacer nada. Les pido disculpas, se me fue lo de la pausa. Entonces aquí tengo una tercera ecuación. ¿Ya? Entonces, y esta tercera ecuación tiene que ver con la cantidad de carga que yo sé que estaba contenida, la cantidad de carga libre que yo sé que estaba contenida dentro de esta, ¿cómo se llama? De esta placa. ¿Ya? Ok. Tengo 4 incógnitas y ahora tengo 3 ecuaciones. ¿De dónde saco la cuarta ecuación? ¿Qué me recomiendan ustedes? Porque ¿qué conocimiento que hemos adquirido sobre electrostática en medios materiales no hemos utilizado hasta ahora? Porque hemos utilizado cómo se relacionan las cargas de polarización con el vector de polarización, hemos ocupado la ley de Gauss aplicada al vector de desplazamiento, hemos ocupado que en el enunciado pusimos la cantidad de carga que está dentro de la placa, la ocupamos acá. Entonces, ¿qué otra cosa, qué otra característica del problema todavía no hemos utilizado acá? El potencial, ¿En qué sentido? no sé. No parece que no va por ahí la cosa, no tiene que ver con el potencial. Hay algo que nosotros definimos en este problema que no lo hemos usado realmente al O solucionarlo. sea, no sé cómo usarlo, pero el delta. Eso mismo, el delta. ¿Qué cosa? El delta. El delta Sabré que lo sí. hemos ocupado y tienes toda la razón que no lo hemos ocupado, pero ¿sabes qué? No es exactamente eso lo que vamos a utilizar para encontrar la cuarta ecuación, porque
Pero es buena sugerencia la que estás diciendo, porque en el fondo uno intuitivamente diría, sí, pues aquí hay un dato, delta, y no lo hemos ocupado. Y de hecho es engañoso desde mi parte, pero lo hice sin mala intención. Yo le haya puesto nombre a este delta, porque ¿sabes qué? Cuando encontremos los sigma, vamos a ver que los valores que van a tener sigma L1, sigma P1, sigma L2 y sigma P2 van a ser independientes del delta. ¿Ya? Así que es como medio engañoso, pero créanme que fue sin mala intención. Yo le haya puesto la distancia acá porque realmente esa distancia no entra en el problema. ¿Ya? Así que perdón por eso, pero no tiene un efecto que esta distancia sea sigma o 2 sigma, 3 sigma, realmente. ¿Ya? Así que tenemos que buscarle por otro lado, ¿qué es lo que no hemos considerado todavía acá? Así explícitamente. Porque piensen que todas las relaciones que hemos encontrado son dentro de la interfaz 1. Por ejemplo, lo que encontramos básicamente fue una relación entre el sigma de polarización en la interfaz 1 y el sigma libre en la interfaz 1. Luego un sigma de polarización en la interfaz 2 y un sigma libre en la interfaz 2. Pero todavía no hemos conectado la interfaz 1 con la interfaz 2, es decir, no he encontrado una relación entre ambas, ya que me relacione, por ejemplo, sigma libre 1 con sigma libre 2. De hecho, miento, esto me relaciona el sigma libre 1 con el sigma libre 2, pero no hemos encontrado todavía una relación entre el sigma de polarización 1 y el sigma de polarización 2. Yo creo que por ahí tiene que ir la cosa. Así que, ¿qué es lo que debería yo, qué es lo que me estaría faltando? Así, desde el punto de vista de la física, no necesariamente me tienen que decir qué ecuaciones tengo que plantear, pero así como en palabras. ¿Qué característica de este problema yo todavía no la he planteado como una ecuación? Puede ser cómo afecta el vector de desplazamiento de una placa a la otra. Hay una característica de este problema más obvia que esa, que sería más campo? fácil. ¿El campo eléctrico ¿El al campo? interior es cero? Eso, que el campo eléctrico en el exterior es cero. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué eso es importante? Bueno, primero porque ya dijimos que esto es un medio conductor perfecto y el campo eléctrico en el interior es cero. Pero, ¿por qué eso me va a poder conectar esto con esto? Porque en el fondo, el campo eléctrico que yo tengo acá depende tanto de la densidad de carga total que yo tenga en la interfaz de arriba, como de la densidad de carga total que yo tenga en la interfaz de abajo. ¿Ya? Es decir, yo me puedo imaginar este problema como dos planos infinitos. De hecho, lo podemos hacer aquí abajito. O sea, yo podría pescar esta placa y ponerla vertical o dejémosla horizontal para que no se confundan, pero en el fondo, imagínense una placa o un plano infinito con densidad de carga sigma libre 2 más sigma P2. ¿Ya? Y arriba, imagínense un plano infinito con densidad de carga total, sigma libre 1 más sigma P1. ¿Ya? Ambos planos infinitos me van a generar campos en todo el espacio, ¿cierto? Pero yo necesito que yo cuando superponga el campo generado por el plano de arriba con el campo generado por el plano de abajo, esa superposición tiene que ser tal que en esta zona intermedia el campo tiene que hacerse cero. ¿Ya? Y esa condición necesariamente me va a conectar esta cantidad con esta cantidad. ¿Ya? Y como estas cantidades no solamente incluyen el sigma L de la placa, perdón, como estas cantidades no solamente incluyen los sigmas libres, sino que también incluyen los sigmas de polarización, entonces voy a poder conectar cantidades de la interfaz 1 con cantidades de la interfaz 2 que incluyen los sigmas de polarización, que es lo que todavía no estaba metido en estas ecuaciones. ¿Ya? Porque la única ecuación que me conectaba a las dos interfaces era
esta de acá, pero me entregaba una relación solo para las cargas libres. En cambio, esta nueva condición que les estoy diciendo, que se haga el campo eléctrico 0 acá, me va a conectar los sigmas de polarización de la interfaz 1 con los sigmas de polarización de la interfaz 2. ¿Ya? Entonces, eso es desde el punto de vista de la física, la información que me está faltando. ¿Ya? Sin esa información, yo no iba a poder llegar a una solución que fuese consistente con lo que el enunciado me está pidiendo, que es que el campo eléctrico acá sea 0 porque esto es un conductor perfecto. ¿Ya? Así que, por lo menos ya lo tengo en palabras, ahora lo tengo que llevar a ecuaciones. ¿Ya? Así que tengo estas 3 ecuacioncitas. Como yo ya entendí lo que quiero hacer, voy a borrar esta parte de acá, porque la verdad que se me acabó la pizarra. O lo otro que podríamos hacer es como copiar esta ecuación aquí abajo y... Yo creo que puedo borrar porque como tenemos un video, ustedes ya... Todo esto está grabado. Ya. Ok. Entonces pensemos en el ejemplo más simple posible, porque sería, tengo un plano infinito con densidad de carga sigma. Yo sé que si hago una superficie de Gauss que puede ser como una lata de bebida, y digo, bueno, la integral de E.ds sobre esa superficie de Gauss me da la cantidad de carga total dividido por epsilon 0, ¿cierto? Entonces, si tengo digamos, plano infinito con densidad de carga sigma, lo que voy a tener es, al calcular el Q total, lo que voy a tener, si esto tiene área delta A, voy a tener que delta A por sigma sobre epsilon 0, ¿cierto? Va a ser igual a el campo eléctrico, que yo sé que apunta hacia los lados, por lo tanto, las caras laterales, digamos, de esta superficie de Gauss no me van a contribuir a la integral, solo las caritas que apuntan para allá y la que apunta para allá me van a contribuir, pero yo sé que el campo eléctrico a este lado va a apuntar para acá y a este lado va a apuntar para allá, y van a tener la misma magnitud, digamos, simplemente que van a apuntar en direcciones opuestas. Por lo tanto, yo sé que la magnitud del campo eléctrico en todo el espacio, pero en particular a este lado de acá, va a estar dada por un E que aplicado a la ley de Gauss me va a dar le voy a tener que multiplicar un delta A. ¿Ya? Entonces, la contribución a la integral de superficie de esta cara va a ser E por delta A, y la contribución de esta otra carita también va a ser E por delta A. ¿Ya? Donde el campo acá va a ser igual a E por X tongo, donde este va a ser mi X, ¿cierto? Y el campo eléctrico acá va a ser igual a menos E por X tongo, porque va para el otro lado. ¿Ya? Así que la magnitud del campo en cualquier punto, independiente de la dirección, va a estar dado por, si yo calculo los delta, o sea, si cancelo los delta, voy a obtener que la magnitud del campo es igual al sigma sobre epsilon 0 dividido en 2. ¿Cierto? Porque tengo 2 veces esta cosa sumándose. ¿Ya? Ok, entonces, llevado eso, o sea, ya tenemos en mente lo que pasa con un plano infinito. ¿Ya? Entonces, llevado esto a esta situación, y en particular a lo que pasa entre medio, yo voy a tener que esta interfaz me va a generar un campo eléctrico que va a apuntar para abajo, ¿ya? Si yo aquí pongo mi catongo, entonces mi campo eléctrico acá va a estar dado por, como va para abajo, va a ser menos catongo. Bueno, este campo lo voy a llamar campo 1 porque es el generado por la interfaz 1. Entonces va a ser menos catongo por el sigma que esté en la interfaz, que es sigma L1 más sigma P1. ¿Cierto? Dividido por 2 epsilon 0. ¿Ya? Y ese sería mi campo 1. Pero además, dentro de esta interfaz, dentro de
conductor voy a tener la contribución del campo 2, que es el producido por la interfaz 2. Ese va a apuntar a lo largo de K, y va a estar dado su magnitud por sigma L2 más sigma P2 dividido por 2 epsilon 0. ¿Ya? Pero yo sé que la suma de estos dos campos tiene que darme 0 porque estoy dentro de un conductor perfecto. Entonces, esto menos esto tiene que ser igual a 0, lo cual es lo mismo que decir que esto es igual a esto. ¿Ya? Entonces, llego a la conclusión que sigma L1 más sigma P1 es igual a sigma L2 más sigma P2. Y esa es mi cuarta ecuación. ¿Ya? Entonces ahora tengo esto, esto, esto y esto, y con eso en principio yo soy capaz de encontrar todos los sigmas, ¿ya? Ahora, se me acabó el tiempo, y por lo tanto, esto queda de tarea para la casa, pero ustedes pueden fácilmente despejar todo, y llegar al resultado para cada uno de los sigmas, que seguramente lo tengo en mi cuaderno. Por ejemplo, lo que me queda, ustedes lo van a poder verificar después, verificar en casa que sigma libre 1 va a estar dado por el sigma libre total, por el epsilon, de hecho por el epsilon 2, sobre epsilon 1 más epsilon 2. El sigma libre 2 va a estar dado por el sigma libre por epsilon 1 sobre epsilon 1 más epsilon 2. ¿Ya? Y así, pues luego si eso lo ponen en estas ecuaciones de acá, obtienen el sigma P1 y el sigma P2. ¿Ya? Pero ustedes con eso pueden llegar en la casita tranquilamente, tomando esas 4 ecuaciones, llegan a este resultado. Entonces, pero más allá del álgebra, chiquillos, lo importante acá es cómo lo hicimos. ¿Ya? En el fondo ustedes siempre se tienen que preocupar de que todas las condiciones que les dan en el enunciado, de alguna manera queden expresadas en ecuaciones. ¿Ya? Si quedan expresadas y quedan bien expresadas, luego el álgebra los va a llevar, digamos, al resultado final, pero lo importante es poder plantear bien las ecuaciones. ¿Ya? Así que, hasta acá, chiquillos, llega, digamos, el contenido para el control. El jueves Álvaro les va a hacer un problema con conductores y todo eso, y yo creo que más o menos hemos practicado bastante, así que debería irles bien. Voy a parar la grabación y me pueden hacer preguntas.